¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a desarrollar la lógica de programación para el cálculo del límite líquido, para lo cual vamos a usar Python y sus librerías Pandas, NumPy, Matplotlib y Scikit-Learn. Adicionalmente vamos a trabajar también con el editor de código Visual Studio Code y lógicamente también debemos haber creado nuestro entorno virtual para así evitar conflicto con otros proyectos que tengamos desarrollado. Lógicamente para esto ya también deben tener instalado lo que es Python en su sistema operativo y sus respectivas librerías, ¿no? Entonces, para comenzar vamos a crear acá un nuevo archivo al cual le vamos a llamar LL de límite líquido con extensión PY. Entonces comenzamos a importar las librerías que vamos a usar. Primero importamos Pandas, luego vamos a importar NumPy, luego vamos a importar Matplotlib con su sublibrería Pyplot. Y luego vamos a importar lo que es Scikit-Learn. Y vamos a importar lo que es la clase Linear Regression para hacer la regresión lineal. Para este desarrollo nos vamos a basar, acá tengo datos de un expediente, acá tenemos los cálculos, ¿no? Para del ensayo del límite líquido. Entonces vamos a trabajar con estos datos y vamos a ir corroborando cada uno de los cálculos. Entonces vamos a definir la primera variable que va a ser el peso suelo húmedo más depósito, al cual vamos a llamar suelo húmedo depósito. Y eso lo vamos a guardar en una variable de NumPy. Y los datos ingresamos es 17.65, 18.87 y 20.59. Estos son datos que se obtienen del laboratorio durante el ensayo del límite líquido, ¿no? El otro dato que debemos conocer o que obtenemos del ensayo es el peso del suelo seco más depósito. Entonces eso lo almacenamos en la variable suelo seco depósito y ese es 14.73, 15.63 y 16.95. El otro dato importante también es el peso del depósito. Eso lo vamos a llamar peso depósito. Y también igual una variable array es 2.63, 2.74 y 2.96. Y por último otro dato importante es el número de golpes que realizamos con el equipo Casagrande. Entonces eso lo vamos a llamar número golpes. Y según acá es 28, 23 y 18. Entonces una vez que ya tenemos los datos del ensayo, procedemos a calcular el peso del agua, ¿no? Entonces acá vamos a comentar calculando. Y lo primero que vamos a calcular es el peso del agua. Lo almacenamos en la variable peso de agua. Vamos a utilizar igual NumPy. Para esto vamos a utilizar una función llamada subtract. Básicamente esa función de NumPy se encarga de restar los elementos de esta matriz menos los elementos de la otra matriz. En este caso para hallar el peso de agua va a ser el suelo húmedo depósito menos el suelo seco depósito. Entonces vamos a usar la función subtract y le pasamos esas dos variables. La primera es la variable a la cual le vamos a restar y luego pasamos la segunda variable que se va a restar, ¿no? Esta función básicamente lo que hace es restar los elementos de ambas matrices. Por ejemplo acá resta 1765 menos 1473, o sea agarra los índices ceros y resta índice 1 menos índice 1, índice 2 menos índice 2. Entonces luego de calcular el peso del agua vamos a calcular lo que es el peso del suelo seco. Entonces definimos peso, vamos a definirlo con la variable suelo seco, así nomás. El peso del suelo seco va a ser el suelo seco depósito menos el peso del depósito. Igual usamos la función de NumPy subtract y primero le pasamos el peso del suelo seco depósito y luego le pasamos lo que es peso depósito. Ahora si nosotros queremos comprobar, por ejemplo acá el peso del suelo seco nos sale, ¿no? 1210, 1289, entonces podemos nosotros también comprobar. Simplemente vamos a imprimir print y le pasamos el peso de suelo seco, ¿no?
sería suelo seco. Listo. Guardamos y corremos en la terminal. Y acá ya nos está dando el valor del peso del suelo seco, que es 12.1, 12.89 y 13.99, ¿no? 12.1, 12.89 y 13.99. Entonces hasta ahí nos indica que nuestros cálculos son los correctos. Entonces esto ya podemos eliminar. Y acá también podemos limpiar la terminal. Una vez que ya tenemos el peso del suelo seco y el peso del agua, ya podemos calcular el contenido de humedad, ¿no? Que es lo que nos importa para poder realizar la gráfica de regresión lineal con el número de golpes. Entonces nosotros definimos una variable llamada contenido de humedad, y eso va a ser igual a NumPy. Vamos a usar la función divide. Básicamente el contenido de humedad es el peso de agua sobre el peso de suelo seco, todo por 100. Entonces usamos la función divide y le pasamos primero el peso de agua que hemos calculado, y luego le pasamos el peso del suelo seco. Muy bien. Ahora lógicamente nos falta multiplicar por 100. Entonces simplemente vamos a aplicar el siguiente operador: contenido de humedad igual a 100. Y así ya tendremos garantizado de que todos nuestros elementos se multiplican por 100. Ahora, para verificar, igual podemos imprimir, guardamos y hacemos en la terminal, corremos. Y acá nos dicen, el contenido de humedad sale 2413. A ver, veamos, chequemos. Efectivamente 2413, 2514, 2513, 57 y 2602, 26018. Lógicamente acá ya lo tienen redondeado a 2 decimales, pero hasta el momento nuestros cálculos son los correctos, ¿no? Entonces esto ya podemos eliminar. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer es crear un data frame, una tabla en la cual vamos a poner los datos del contenido de humedad y lo que es los datos del número de golpes, ¿no? Que es para que vamos a utilizar para realizar nuestra gráfica. Entonces acá comentamos creando nuestro data frame. Entonces vamos a crear una variable df, el cual va a tener básicamente pd de data frame. Acá ya nos sale. Y nosotros vamos a definir acá. Vamos a definir con un string número de golpes, y le vamos a pasar esa variable que hemos definido, número de golpes, que está acá. Luego vamos a definir otro string que se llama contenido humedad, y igual le vamos a pasar lo que hemos definido, contenido de humedad acá, ¿no? Muy bien. Ahora hay que recordar algo: cuando nosotros realizamos la gráfica de contenido de humedad versus número de golpes, el número de golpes que se encuentra en el eje X está en escala logarítmica. Si nosotros no acotamos eso en el programa, simplemente el número de golpes nos va a arrojar en escala natural, y al momento de hacer los cálculos va a correr, pero nos va a dar los cálculos incorrectos. Entonces el número de golpes que está en el eje X debemos ponerlo en escala logarítmica. Entonces para eso vamos a definir df y le vamos a definir con el siguiente nombre, ¿no? Log número golpes, y esto lo vamos a convertir np.log, y acá le vamos a pasar el número de golpes que nosotros hemos definido, ¿no? df, y le pasamos este acá, número de golpes. Entonces con eso ya estamos garantizando de que el número de golpes que va a estar en el eje X va a estar en escala logarítmica, ¿no? Perfecto. Entonces hasta aquí llegamos en el primer video. En el siguiente video vamos a continuar construyendo la lógica de programación para el cálculo del límite líquido. Gracias.